Pues shalom a todos y bienvenidos a esta reunión sagrada. ¿Saben lo que indica las escrituras para las citas consagradas, las citas especiales que el Elohim de Israel tiene con su pueblo? Saben todos que estas festividades, como se conocen, no son tradiciones y ordenanzas del pueblo de Israel, no son judías, no son rabínicas, no son nuestras, son las citas sagradas que el Creador mismo estableció con su pueblo Israel. No son ordenanzas dadas para el mundo, sino son específicamente para el pueblo de Israel. Siempre que leen ustedes el capítulo 23 del libro del Levítico, ahí les presenta desde el inicio: dile al pueblo de Israel, estas son mis citas sagradas, las ocasiones que tenemos que proclamar como santas, como ocasiones de Mikra Kodesh, de reuniones sagradas, ¿vale? Hoy estamos en el primer día del séptimo mes del año 5993 y hoy se celebra lo que se llama una convocación sagrada. No es un día de fiesta, es una convocación sagrada donde el pueblo se tiene que reunir bajo un título, una palabra, un nombre que es Yom o día. Yom significa día, Truah, ¿vale? Entonces, en esta ocasión, todo el pueblo de Israel, todos los que observan fielmente las ordenanzas, las instrucciones del Elohim de Israel, por lo general, todos los que siguen la línea del judaísmo caraíta, que no obedecen las tradiciones del hombre, las tradiciones rabínicas, no celebran comienzos y principios de nuevos años babilónicos, sino que observan las indicaciones, las instrucciones que el Elohim de Israel nos dio, pues en este día observan el primer día del séptimo mes, una festividad, una ocasión sagrada de convocación donde el pueblo celebra algo, ¿vale? O conmemora algo. Por lo general, si van a buscar en las redes judío-mesiánicas, pueden ver que la línea del judaísmo, mejor dicho, el cristianismo mesiánico da una explicación al este día, siempre conectándolo no con lo que presenta en el Tanaj, sino que se interpreta a partir de los escritos de los apóstoles, ¿vale? Siempre se conecta con la venida del Mashiach, con no sé qué sonido, con la resurrección de los muertos, con el comienzo de no sé qué cosa. Nunca se conecta con lo que Adonai está ordenando en el Tanaj, ¿vale? Ahora, tanto los judíos como el pueblo del judaísmo rabínico, como los mesiánicos, y también los cristianos, saben que todas las demás festividades tienen una historia, ¿vale? O el nombre de todas las festividades viene de alguna parte. Como el Pesaj, recuerda el momento cuando sobre el pueblo de Israel el ángel de la destrucción, de la muerte, pasó por encima. De aquí el nombre Pesaj, porque pasó por encima de las casas de Israel, ¿vale? Siempre hay una conexión para todas las demás festividades. La fiesta de panes sin levadura también recuerda la amargura de nuestro pueblo, que Yom Hamatzot, que nuestro pueblo pasó en Egipto, y de aquí, saliendo fuera, pues se encuentra con el momento de la alegría, y aquí tiene una festividad, una fiesta solemne que se llama la fiesta de Bikurim, ¿vale? Aquí recuerda el momento y disfruta, es un disfrute, un momento de júbilo, para disfrutar de todas las bendiciones que el Elohim de Israel dio al pueblo de Israel, ¿vale? Entonces, saliendo de la esclavitud, gozando de las primicias, en las cuartas festividades, aquí también tiene un otro momento de gozo, y por eso se llama la festividad o una fiesta, que prácticamente es una fiesta de la cosecha, la segunda, que es Shavuot, ¿vale? Shavuot es la segunda ocasión donde el pueblo goza de las bendiciones que Elohim le da, ¿no? Que nuestro Adonai les brindó. Por ende, siempre recuerda que pasaron 50 días, 7 semanas completas desde la salida de Egipto hasta el momento que se encontró al pie del monte Sinaí, y allí recibieron tanto las 10 palabras de la alianza, lo que corresponde al Elohim de Israel para con su pueblo, un detalle sobre el cual vamos a volver un poquito más adelante en este estudio, y también en esta ocasión al pie del monte Sinaí, Adonai entregó las leyes, las mandatos, las instrucciones, todo el paquete de ordenanza que forman la constitución de la nación hebrea, ¿vale? El manual de conducta para todo lo que tenemos, todo lo que somos, lo que hacemos,
dentro de este pueblo en relación con la tierra, con la propia vida que existe en este mundo, con los amigos, con los familiares, con él, con los extranjeros. Bueno, todo el paquete de leyes que una persona necesita en su vida como directrices para saber bien encaminarse. ¿Vale? Después llega la quinta convocación, que es una reunión sagrada también. Y la gente no tiene ocasión con qué relacionar esta festividad. Así que, por eso, en el judaísmo, pues, para darle una festividad, una importancia, sustituyeron la ordenanza de Adonai con Rosh Hashanah, el concepto del comienzo del nuevo año. Entonces, el día 1 y el día 2, según el calendario rabínico de Hillel, pues ellos celebran el comienzo del año nuevo. Pasa por alto la ordenanza de Elohim para celebrar una instrucción rabínica. ¿Vale? Después sigue la festividad de Yom HaKippurim y la festividad de Sukkot. Para los dos tienen una conexión porque tiene que ver con la historia del pueblo hebreo, con el perdón, con la expiación que se hace a favor del pueblo de Israel. Y después, pues, la última festividad, la séptima, es la tercera, de hecho, de las fiestas, porque de 7 ocasiones sagradas, 3 son consideradas días de festividad o momentos de fiesta. Así que llamar las 7 fiestas de Elohim no es un término muy correcto, porque de las 7, solo 3 son ocasiones de fiesta, donde hay gozo, hay júbilos, hay baile, hay momento de alegría para cantar. ¿Por qué? Porque Adonai nos dio tanta bendición durante todo este tiempo, porque las 3 ocasiones de festividad se conectan con los 3 momentos de cosechas. ¿Vale? En primavera, en la mitad del año, en otoño, los mejores frutos, los más dulces, ¿no? Aquí tenemos en la festividad de Sukkot. Aquí la gente pues goza, hay ordenanza, incluso mandato para que la gente beba, canta, disfruta, coma y pueda disfrutar de todo lo que la tierra puede proveerlas, ¿no? Esas 3 ocasiones son llamadas fiesta. Las demás no son llamadas fiesta porque, por ejemplo, en el día de Yom HaKippurim no es ocasión para festejar, ¿vale? La obra que se hace en esta festividad, como en Pesaj, no son días para que una persona goce de júbilo, de triunfo, porque lo que se hizo, lo que se hace, lo que se hizo en estos días, tiene mucho que ver con la redención, con la vida y con la muerte, y para eso se requiere bastante disposición del alma para que la persona se conecte con su creador, porque el creador se conecta con él a fin de poder restaurarlo, redimirlo, restaurarlo para que pueda volver a estar en conexión como al principio estaba el primer ser humano creado con su creador. Entonces, de 7 Moadim, ¿vale? O sea, así, ¿no? Ocasiones sagradas, citas especiales, 3 son momentos de festividad, ¿vale? De todas estas, la festividad de la Yom Truah no se tiene mucha conexión con el pasado para decir esto representa o recuerda no sé qué evento por medio del cual pasó pueblo de Israel. Por lo general casi no se explica porque no se encuentra un momento. Dentro del judaísmo siempre van a ver que aquí hay un silencio, para todos los demás tiene una explicación, y para ocupar ese silencio está el shidur o las prácticas, los ritos que se tiene que un judío tiene que practicar sobre Rosh Hashanah, sobre el comienzo del año nuevo, ¿vale? Ahora, las escrituras, ¿qué nos enseñan sobre estas festividades? Sí, hemos dicho en lo que estamos estudiando, que las 7 conmemoraciones, ¿vale? Ocasiones sagradas, Mikra Kodesh, donde el Creador llama a su pueblo a reunirse, en realidad son el manual de instrucción para que nosotros aprendamos sobre Él y sobre cómo Él trata de obrar a favor de nuestra redención. Entonces, esas son nuestro manual de instrucción. Ellas nos enseñan el pasado, nos revela el presente. Aquí un hermano compartió esto. Y nos revela el futuro, ¿vale? Lo que Adonai hará a favor de nosotros. Entonces, no solo las 6 ocasiones sagradas, incluso este momento en el que estamos celebrando tiene que ver con nuestro pasado. Hay algo en el pasado a cual siempre el Trua nos llama a volver a mirar. Bueno, no sé si saben, hay
dentro del judaísmo, los rabinos crearon sobre las leyes de la Torá 613 leyes, normas, principios. Bueno, y estas 613 se dividen en dos grupos. Una que se llama un grupo que son las leyes positivas y otra que son las leyes negativas. Bueno, entre las leyes positivas hay una que se llama el mandamiento 405. No sé si alguno conoce de este mandamiento. ¿Vale? El mandamiento 405 dice lo siguiente: escuchar, es decir, es una ley, una norma, escuchar el sonido, escuchar el shofar el día de Yom Teruah. Ese es el mandamiento 405 dentro de los 613 supuestos mandamientos que están en la Torah. ¿Vale? El verso que se cita para dar fundamento a esta instrucción, a esta ordenanza, está en Números 29, verso 1. Números 29, verso 1. Números 29, verso 1. El séptimo mes, el primero del mes, tendréis santa convocación, ninguna obra de siervos haréis, o será día de sonar las trompetas. Esa es la típica traducción que se nos presenta a todos, y por ende, en base a esto, pues se sube a nivel de ordenanza el deber de escuchar el sonido del shofar en este día. Lo que pasa que aquí en el texto ya saben que igual los nombres que se presenta, la fiesta de las trompetas o la fiesta del shofar, son incorrectos para la convocación de Yom Teruah. ¿Por qué? Porque no es la congregación, no se llama el día de las trompetas ni el día del shofar, ¿vale? Tanto para el shofar tanto para este cuerno de carnero, que en hebreo tiene el término shofar, como para trompetas, son términos distintos al truah, ¿vale? Entonces, decir Yom Teruah no es decir la festividad del shofar o la festividad de la trompeta. Eso es una creación de un hombre que no tiene nada que ver con la ordenanza o la instrucción. Entonces, en este texto que está aquí, en el texto hebreo se indica claramente, o será día, Yom, de sonar trompetas, dice aquí, pero en el hebreo no dice sonar trompetas, sino dice Yom Teruah. ¿Vale? Ahora, ¿qué es Teruah? ¿Qué es Yom Teruah? Bueno, en realidad en el Levítico 23 hay dos términos. Sobre Yom Teruah hemos estudiado bastante, que se presenta como un día de aclamación, y vamos a ver más adelante vamos a dar un poquito más sentido a qué se refiere este Teruah. Y en Levítico 23, verso 24, aparece aquí los dos términos, dos términos que se refieren a este mismo día. Uno que es Yom Teruah, y la otra Zikron Teruah, ¿vale? La palabra Zikron, que está aquí en el texto de Levítico 23, verso 24, vamos a ir a ella porque se nos quedamos. Levítico 23, verso 24, aquí va a quedar en la pantalla, en la imagen. Tendréis días de reposo. Habla a los hijos de Israel. Bueno, ven bien claro, como se menciona en el verso 1, que el texto se refiere a estas 7 convocaciones son palabras dirigidas específicamente para el pueblo de Israel, no son para el mundo. Y le diréis: el mes séptimo, al primero del mes, tendréis una santa convocación, ¿vale? Tendréis un día de reposo, una conmemoración, y pueden ver aquí que para el término en hebreo es Zikron, al son de trompetas, dice aquí en la edición Reina Valera, una conmemoración que en hebreo es Zikron Teruah, ¿vale? Una santa convocación, Kodesh, ¿vale? Entonces, el texto que en hebreo se presenta no es tener una conmemoración al son de trompeta, sino que es llamado aquí Zikron Teruah Kadosh, ¿vale? Un momento donde hay algo
que se tiene que conmemorar, y esta conmemoración, Recordatorio. sí, recordatorio, tiene un propósito, ¿vale? Aunque se pueda hacer sonar el shofar, el propósito del shofar no es escuchar el sonido, sino recordar algo. Por eso conmemoramos un sonido de una trompeta en una ocasión sagrada, ¿vale? Bueno, sobre esto vamos a hablar un poquito más para entrar un poquito más a fondo de este significado de Yom Truah y Zikron Truah, ¿vale? Entonces, esta palabra Zikron a veces se traduce como memorial, pero esta palabra hebrea también tiene el significado de mencionar, recordar, a menudo con frecuencia hablar del nombre de Adonai, o igual se puede usar como referencia a alabar el nombre de Elohim, como se puede presentar en Éxodo capítulo 3, verso 15, Isaías capítulo 12, verso 4, Isaías 26, verso 13, Salmo 45, verso 170, y por ejemplo en el día en Isaías capítulo 12, verso 4, me alegro de ver aquí al hermano, a la familia de J. Vargas, bienvenidos, tanto tiempo que no los había visto. José Espinosa. Y José Espinosa, bienvenido, es la primera vez que participa aquí con nosotros. Shalom a todos, bienvenidos. Bueno, Isaías capítulo 12, verso 4 dice: en ese día maravilloso cantarán. Hay un momento, un día que van a venir. ¿Qué cantarán? Pues den gracia, alaban a Adonai, alaben su nombre, canten a las naciones lo que él ha hecho, háganle saber lo poderoso, o cuentan lo poderoso que es él. Pues el día de Zikron Truah, o la mención del clamor, de la aclamación, se refiere a un día de reunión, por lo general, en oración pública, como tenemos nosotros esta ocasión, en que la multitud o la congregación, el pueblo, puede gritar, pueden clamar, invocar el nombre de Elohim, ¿vale? No necesariamente en ese día se tiene que escuchar el sonido de shofar, porque el verdadero sonido que al cielo le gusta escuchar no es el instrumento que nosotros usamos, sea una trompeta, un cuerno de carnero, de una antilopa o de vaca, bueno, hay distintos cuernos, ya saben, sino lo que más le gusta a él es ver lo que sale de mi interior, ¿vale? Uno ubica en el interior de su alma su tesoro, y del tesoro que tiene saca fuera. Entonces lo que Adonai quiere que nosotros saquemos es ese gozo, esta profundidad, porque conocemos su nombre y aquí lo presentamos a fuerte, como en cántico, como hacer lo que todas las naciones sepan, cómo es él, el que hizo para nosotros. Eso es un sonido del shofar, un Zikron Truah, es parte de la enseñanza que Yeshua dio en tantas ocasiones cuando obró tantos milagros y mandaba a las personas: ve y cuente a otros lo que se hizo para ti. Bueno, ese es lo que aquí en Isaías capítulo 12, verso 4 se presente. Canten, den honra, alaben a Elohim, alaben su nombre. ¿Cómo? Canten a las naciones lo que él ha hecho. Háganle saber a los demás, sus vecinos, amigos, familiares, lo poderoso que es él. Bueno, en este día, como es una ocasión especial, un momento sagrado para honrar al Elohim de Israel, como he dicho, vamos a hablar un poquito más sobre Yom Truah y Zikron Truah. Son dos detalles importantes que necesitamos conocer. Detalles que nos conecta con nuestro pasado. Detalles que nos hace saber cuál es el propósito, o al menos entrar un poquito en el propósito de esta convocación sagrada, de este momento, Moed, ¿vale? Esta cita especial. Bueno, tenemos aquí a Emmanuel y voy a dar la ocasión para que él os presente una parte importante de nuestro pasado, una ocasión en cual nuestro Elohim de Israel hizo algo, y esta ocasión es lo que nosotros debemos recordar hoy y en cada vez que estamos en un 1 del séptimo mes. ¿Vale? Un momentito para que yo entre con mi ordenador y me acepten. E inmediatamente pasaré a estar compartiendo mi pantalla. Y bueno, veréis una serie de textos que él ya ha mencionado alguno de ellos, y simplemente haré un poco de extensión de la explicación a través de
una serie de nociones lingüísticas intentando precisar una serie de ideas que a lo mejor dentro de raíces hebreas la gente no tiene tan claras, porque hoy en día mucha gente utiliza terminología hebrea, han adaptado el decir Yom Teruah, han adaptado el decir tantos otros nombres y palabras que están sacados del idioma hebreo, pero por desgracia todavía no ha habido, digamos, una definición del lenguaje lo suficientemente precisa como para que la gente cuando piensa en Yom Teruah o cuando piensa en todas las palabras que utilizamos puedan tener una noción lo suficientemente adecuada de lo que significa primeramente para Elohim, después para el pueblo hebreo en la antigüedad cuando recibió la ley y todas estas palabras, qué había en su cabeza cuando lo practicaban y qué deberíamos entender nosotros en nuestros tiempos. Así que a ver si consigo compartir mi pantalla y nada, tendré una intervención de unos pocos minutos. Creo que es esta. Me comentáis si se ve y en cuanto lo sepa procederé a hablar. Bueno, sí, ya Sí, lo veo aquí en el sí se ordenador ve. de mi Sí, padre. allí se ve, A ver, se ve lo que has tengo compartido. 5 Gracias. diapositivas. En una hablaré de la palabra moed, de dónde viene y cómo tenemos que entenderla. En la siguiente iré sobre Levítico 23, que es donde se enlistan los Moadim de Adonai. Después me centraré en el día de Yom Teruah, según es ordenado por primera vez en las Escrituras allí en Levítico 23. Y para finalizar daré una explicación poniendo los puntos sobre las íes de cuál es esa razón por la cual Elohim ordenó este día, cuál es el memorial o el recordatorio que hay en este día, qué es lo que muchísima gente de raíces hebreas y del cristianismo e incluso el propio judaísmo ignora a la hora de considerar la razón de ser de este día. ¿Por qué Elohim nos mandó guardar Yom Teruah? Como él dijo antes, la mayoría de gente suele enunciar el discurso típico de tiene que ver con el clamor, tiene que ver con la venida de Yom Kippur, tiene que ver con distintas interpretaciones escatológicas de la venida de Yeshua, el día de Adonai y demás, pero, sin embargo, la noción más propia del contexto de la Torá, del contexto del Tanaj, de lo que se le dijo al pueblo y de lo que el pueblo entendía y practicaba, se suele pasar por alto. Así que en esas dos últimas diapositivas iré a poner esos puntos sobre las síes y con ello terminaré. Empezando por la palabra Moed, o Moadim, que es el plural. Aparece por primera vez en Génesis 1.14. Aquí en la parte de arriba os he puesto el texto en castellano, citando a la Reina Valera, y haré las aclaraciones necesarias porque, como tantas veces he dicho, las traducciones suelen tener cierto tipo de imprecisiones. Dijo luego Elohim, en la creación, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años. Aquí he señalado las estaciones porque esta es la porción que en hebreo dice la palabra Moadim, en plural. Si lo veis aquí transliterado, pone Ule Moadim porque la complejidad de la lengua hebrea hace que y las estaciones formen una sola pieza, digamos, una sola palabra, pero la idea está aquí en Moadim, que es el plural de Moed. Entonces, si yo pregunto a cualquiera de raíces hebreas que no tiene una noción lo suficientemente adecuada de qué es un Moed, utilizará normalmente una traducción, pensará en lo que ha sido habituado por causa de las traducciones y dirá que son estaciones, son festividades, son festivales. ¿Qué otras palabras se utilizan? Citas. Bueno, Moed en el sentido más puro, en el sentido más conceptual, es una fecha señalada, porque viene de una palabra hebrea que es yad, que significa simplemente señalar. Es básicamente como cuando uno tiene un calendario físico,
y sabe que dentro de a lo mejor un mes, 2 meses, cierto día, hay un acontecimiento particular que es especial, que tiene que ser recordado, y le pone un círculo a ese día o le pone una X. Lo está señalando. Este es el día en el que ocurre algo. Pues eso es un Moed. Nada más. Si luego, dentro del contexto de la Torá, dentro del propósito de las fechas que Elohim señaló, hay unos asuntos de festividad, o unos asuntos de alegría, o unos asuntos de cualquier otra cuestión, quizás uno podría decir que son días de festividad, o que son días de cualquier otra cosa. Pero yo estoy aquí sacando en evidencia, digamos, el sentido más literal de lo que significa Moed, o en plural Moadim. Son días señalados dentro de un calendario, un día que tiene una distinción, un día que es apartado o especial por alguna razón de vida. Acostumbraros al plural Moadim, porque hay algunos que dicen Moedim y de tantas otras formas. Y espero que a partir de ahora los que puedan entender esto, que es bastante sencillo, empiecen a cambiar el lenguaje, no el idioma, porque no se trata de que digamos fiesta o Moed, sino el lenguaje, de tal modo que cuando penséis en Moed, penséis en simplemente un día señalado por una razón la que sea. Y el día en el que leáis una traducción y sepáis que se trata de las festividades, por ejemplo, en esa traducción donde leéis festividades, vuestra noción del lenguaje hebreo os pueda llevar a saber que se está refiriendo a los días que señaló Elohim por una razón que él consideró debida. Pasando a la segunda diapositiva, entro en Levítico 23, que es donde se enlistan las festividades de Elohim. De nuevo, la Reina Valera comienza diciendo: habló Adonai a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y dile, las fiestas solemnes de Adonai, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Este es un ejemplo de cómo el traductor, al encontrarse con la frase hebrea Moed de Adonai, en vez de decir los días señalados, lo interpretó contextualmente, sacó, digamos, del contexto la noción de lo que se trata y dijo: son fiestas solemnes, son días de alegría históricamente, así es como se ha celebrado, son días de reunión, hay solemnidad porque es Elohim quien las convoca, luego así la vamos a llamar, fiestas solemnes. Pero repito, el texto aquí no dice fiestas solemnes. De hecho, la palabra fiesta prácticamente no aparece por ninguna parte, ni aquí ni en las demás. Aparece Hag, que tiene también una noción y un discurso distinto en el que no vamos a entrar ahora porque no viene al caso y no hay tiempo. Pero de hecho, lo conté el año pasado en Sí, Sukkot, y si está en vais otros audios. al canal, por allí encontraréis un vídeo en el que yo hablo de lo que es Hag. Hag Hamatzot, Hag Sameach, que es felices fiestas, pero que en realidad también tiene su trasfondo y su significado. Bueno, aquí el texto, repito, donde dice fiestas solemnes, en realidad dice los Moed de Adonai. Es una forma constructa, por eso no veis que pone exactamente Moed ni Moadim, sino pone Moadei, los Moed de Adonai. Y al final, donde dice serán estas, en hebreo dice Moadai, mis Moed, mis días que yo he señalado en vuestro calendario. Después, en el versículo 23 y 24, se llega a la quinta de las festividades, que es Yom Teruah. Y aquí vamos a entrar en discutir qué es realmente este día desde el punto de vista de su razón de ser. ¿Por qué Elohim lo ordenó? Y digamos cuál es la premisa de la que se parte todo. Después explicaré por qué utilizo esta palabra premisa. Dice: habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo. Este día de reposo en hebreo no dice Shabbat, dice Shabbatón, que por cierto, no sé si es necesario hacer la mención, es básicamente un Shabbat solemne. Es un Shabbat distinguido entre el orden, digamos, natural de la semana, no es el séptimo día de la semana, sino que es un día de descanso que él aparta como extra, por así llamarlo, extra al cómputo semanal. Este también es Shabbat, básicamente.
No importa qué día de la semana cae, este también es Shabbat. Eso, como he dicho en la cita anterior, en la diapositiva 2, son esos días señalados que él señaló prácticamente Moadai, que él señaló en nuestro calendario. Eso Exactamente. es un detalle bastante importante en lo que es Shabbatón. Esas festividades que no tienen que ver con el Shabbat semanal continuo, sino que son días distintas al Shabbat semanal continuo. De hecho, pueden coincidir el Shabbatón con el Shabbat semanal continuo, que en este caso sería un Shabbat Shabbatón, un día doble veces sagrado. Y la escritura te lo dice, es un Shabbat Shabbatón. ¿Por qué te lo dice? Para que sepas que es un Shabbat, pero además este es el día que apartó Adonai para ese propósito particular, que en el contexto debido se dice cuál es. Bien, después de decir que es un día de reposo, es un Shabbatón, aparece esta frase que yo he subrayado en la Reina Valera, una conmemoración al son de trompetas. Esta traducción es, digamos, la lectura estándar y entendimiento estándar que tiene todo el mundo, o bueno, no todo el mundo, la mayoría de gente allá afuera cuando piensan en Yom Teruah y cuando celebran Yom Teruah. Se lo toman como si fuese una festividad, un día apartado en el cual Elohim decidió que tenemos que conmemorar algo al son de trompetas. Sin embargo, la lectura precisa de lo que dice el texto en esta porción es esta. Zichron Teruah. Zichron Teruah. Zichron es un recordatorio, es un memorial. Viene del verbo zahar, que significa básicamente recordar, acordarse de algo. Entonces, si tú lees que el primer día del séptimo mes, que es un día de descanso que Elohim ha mandado, es un recordatorio de Teruah, eso tiene que llevarte a pensar qué estamos recordando, básicamente. Hombre, nosotros en nuestro tiempo tenemos muchas cosas por recordar. Tantas cosas han pasado en estos, ¿cuánto? 2800 años desde Moisés, o más, No, probablemente. Desde Más. el exilio de Más. del Reino del Norte. Pero ¿qué tenían que recordar ellos en ese momento? Acababan de salir de Egipto. Pasaron el mar, recibieron una serie de instrucciones de parte de Moshe, y Elohim les dice, estas van a ser vuestras fechas señaladas, y en el séptimo día recordaréis Teruah. ¿Qué es eso? Pues dentro de su contexto uno tiene que pensar y buscar cuál es Teruah, cuál es la Teruah que Elohim les mandó recordar todos los años el primer día del séptimo mes. Y pasamos a responder esa pregunta. En Éxodo 19 se narra qué es esa Teruah. Primeramente, sacar en evidencia de nuevo que desde un punto de vista totalmente literal, Teruah es el sonido de un shofar. Eso es una Teruah. Sonó una Teruah para Israel en el monte Sinaí cuando Elohim se les manifestó. Voy a leerlo y después voy a sacar aquí en evidencia donde se entiende lo de la Teruah. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moshe sacó del campamento al pueblo para recibir a Elohim, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinai humeaba, porque Adonai había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el pueblo se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo, Moisés hablaba y Elohim le respondía con voz tronante. Bueno, esta traducción tiene entre estos versos varias cuestiones que revisar, pero dado el contexto vamos a centrarnos solamente en las dos que he señalado, que son sonido de bocina muy fuerte y sonido de la bocina. En hebreo dice Kol Shofar Hazak Meod y Kol HaShofar. Ya sabéis qué es shofar. Shofar es el cuerno del carnero. Kol es voz. La voz del shofar, Hazak, iba en esfuerzo mucho, se esforzaba mucho, iba en incremento mucho, aumentando. Y Kol shofar
holech vechazak meod, iba y se esforzaba mucho, en extremo, traducen. Esta es la voz que escucharon allí en Sinaí y que, dicho de otra manera, es la truá, porque la voz de un shofar se llama truá. Aquí no aparece la palabra truá, pero al decirse kol shofar se está diciendo truá, es lo mismo. Después de esto, ellos recibieron la ordenanza. El séptimo mes, el primer día, recordaréis la truá. ¿Cuál truá? Esta. La voz del shofar que sonó en Har Sinai, en el monte de Sinai, que representa el discurso, la expresión, las palabras, las ordenanzas, los estatutos, todas las instrucciones que Elohim dio a su pueblo en el monte de Sinai. Y todas las maneras en las cuales uno puede entender qué significa eso, a dónde nos lleva, qué es para nosotros y demás. Entonces, como conclusión, ¿qué es el día de Yom Teruah? Es un recordatorio de la Teruah. Es un recordatorio de la voz de Adonai que fue escuchada en el monte de Sinai. Ahora, según el entendimiento de cada uno, hay que cambiar la voz de Adonai por sus palabras, sus ordenanzas, sus instrucciones, su luz, su verdad, la expresión de su voluntad, todo lo que es Él y que habló en ese momento, todos sus fundamentos. Eso es la voz del shofar, eso es la trúa. Y para finalizar con un verso muy hermoso, Salmo 89, 15. Dice en la Reina Valera: bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andarán, oh Adonai, a la luz de tu rostro. Bueno, esta traducción es casi que no es una traducción. Esto es un texto que el traductor no entendía lo que hay aquí escrito y escribió lo que pudo, medianamente. Es una traducción muy lejos del verdadero significado de este texto hebreo que hay en el Salmo 89.15. En realidad, aquí hay muchas palabras las cuales hay que analizar. Yo simplemente voy a poner, digamos, una traducción más adecuada, que es la siguiente. Hay alegrías, esta palabra ashrei, la primera de ellas, denota las felicidades, el gozo, la alegría que hay por causa del pueblo, Ha'am, conocedor, Yod-Ei, o de los conocedores, de la Teruah. Hay alegrías por causa del pueblo conocedor de la Teruah. Es esta primera porción. Ashrei Ha'am Yod-Ei Teruah. Y la segunda parte del texto dice: Adonai, en la luz de tu rostro se conducirán. Esto es una traducción que se ajusta más al significado de las palabras en hebreo. Y dice que hay un pueblo que conoce la Teruah. No es un pueblo que sabe aclamar al Eterno, porque si te digo aclamar al Eterno, ¿qué es eso? Gritar, ir a las calles, hacer ruido, tocar el shofar. Se puede entender de muchas maneras, pero todas esas maneras se alejan bastante de lo que es la literalidad del texto. Es el pueblo que conoce la Teruah. ¿Cuál es la Teruah? Es aquella voz del shofar que sonó en el monte de Sinai. Y se hace énfasis en que hay alegrías, hay regocijo, hay gozo, tanto aquí en el mundo como en el cielo, por causa de este pueblo. Porque hay un pueblo que Elohim ha escogido, le ha entregado su palabra, lo ha reconciliado consigo y le representa en este mundo. ¿De qué manera le representa? Caminan en la luz de Adonai. Caminan en la luz de la expresión de Adonai, que es su rostro, que es lo que se ve de él, que es la voz que fue escuchada allí en Sinai. Porque él habló una serie de cosas y se dio a conocer. Le vieron
conceptualmente le vieron a través de su palabra cómo es Él, cuál es su voluntad, cómo debemos proceder, qué tiene para nosotros. Recibieron toda esa luz, la conocieron, la hicieron propia y se conducen a través de la vida en esa luz, representando a Elohim y por supuesto comunicándola a los demás. Con este verso más o menos termina mi intervención. Yo os animo a que si tenéis alguna pregunta, alguna duda, alguna cuestión, alguna queja, lo que sea, me la hagáis saber y espero que se haya entendido y poder aclarar cualquier cosa que no haya sido lo suficientemente precisa. Sí. A mí me llamó mucho la atención que está escrito que el sonido del shofar aumentaba. Se escuchaba cada vez más fuerte, más fuerte. Eso lo entiendo como que Elohim hizo este gesto para llamarnos la atención. Escucha, escucha, escucha. Es importante que escuches. O sea, es un gesto que nos llena de felicidad y de gozo y de ternura porque Él es muy detallista. ¿Cuántas cosas ha imaginado y ha ideado para llamar al ser humano y llamarle la atención para que preste atención y entienda sus palabras? O sea, presta atención al pacto, a lo que estoy haciendo, a lo que estaba haciendo en aquel momento, dando el pacto con su pueblo. Pero no confió. Sí. Hay una estrecha relación. Gracias, Emanuel, por esta buena introducción. Espero que ha sido de provecho para todos. Así tenemos un poquito, nos conectamos más con nuestro pasado, con lo que tenemos que recordar en este día. ¿Vale? Hay una estrecha relación entre el sonar el shofar y el conocer los tiempos del mensaje profético. Y cuando me refiero al hacer sonar el shofar, no necesariamente me refiero a escuchar el sonido de un shofar, ¿vale? Porque cuando Adonai quiere quiere comunicar su palabra, el deseo de su corazón lo hará al sonido del shofar. Es decir, de una manera bien clara, no necesariamente de forma literal. No es que se escuchará sonidos de shofarim, ¿vale? Porque esa es la forma como él presenta. Cuando él hace algo, se presenta en Amos capítulo 3 verso 7, cuando él quiere hacer algo, lo hará a través de sus profetas. Y el mensaje que él transmite es claro, sencillo, corto, directo. Es decir, no deja lugar a dudas. Saben exactamente que el mensaje, el sueño, la visión, lo que sea, viene de él. Es decir, no te da oportunidad de interpretar. Ese es un sonido bastante claro. Que tu palabra es lo que nos enseña nuestro Redentor. Que tu palabra sea sí, sí. Y no, no. Es decir, no hay una confusión y una mezcla entre los asuntos. Quiero terminar este estudio con un salmo. El Salmo 81. Voy a leer de aquí 2 versos. Donde dice, oye pueblo mío, escúchame pueblo mío, en tanto te doy severas advertencias, oh Israel. Bueno, si alguno piensa que pueblo mío se refiere a la nación que sea, como piensa el mundo cristiano, que se refiere a ellos, cada iglesia pues toma las escrituras, nuestras escrituras como hablarían de ellos. Pues aquí el texto no deja lugar a duda, es exclusivo en cuanto a quién es el pueblo del Creador, oh Israel. Si tan solo me escucharás. ¿Vale? Sabemos bien qué cosa tiene que escuchar, qué cosa Adonai nos marcó aquí en el calendario profético, en las ocasiones sagradas. Hemos visto desde Génesis 1:14 que el cielo, es decir, en el cielo, en los astros, se nos dejó ciertos marcadores de tiempo como señales, ¿vale? Para marcar los señales, es decir, ser ot de los tiempos. Señal para los tiempos y para indicar estas citas especiales que él convocó con nosotros. ¿Con qué fin? Porque debemos recordar algo. ¿Quién somos? ¿A quién se nos dirige la palabra? ¿Qué cosa hizo Adonai con nosotros? Yom Teruah recuerda las 10 palabras del pacto, porque eso es lo que Adonai presentó al pie de Monte Sinaí. Su declaración de amor,
que es tan fuerte, tan poderosa, que debemos hacerla recordar. No es un día en cual nosotros tenemos que escuchar el sonido del shofar, que cosa que es buena, practicar qué tipo, hay varios tipos, estilos de sonidos, ¿vale? Pero lo que la indicación aquí me ordena, mediante esta día, donde yo tengo, mejor dicho no, Él, el Creador, tiene una cita conmigo, es para que yo vuelva en el pasado, al pie del monte Sinaí, donde ¿qué sucedió en aquel lugar? Él se declaró a Israel, hizo una declaración con el pueblo y eso se escuchó fuerte, claro, directo, aumentando, esforzándose, como bien se presentó en las escrituras. Oh Israel, si tan solo me escucharás, o si mi pueblo me escuchará. Ese es el clamor, de hecho, que hace Elohim, porque es el problema. Él clama, él grita, llama a su novia, que vuelva virgen Israel, la llama de vuelta a las raíces. O si Israel me siguiera y caminará por mis senderos. Es la voz de Adonai, es el sonido del Trua, es ese Zikrón que nosotros tenemos que recordar, la declaración que él hizo para nosotros, ¿vale? Así que siempre que tenemos que hablar de esta ocasión del 1 de Tishri, no es tanto el enfoque en el sonido de cómo tiene que sonar la bocina, porque todos son cosas importantes de si es trompeta, si es shofar, si es lo que sea, porque eso no es el asunto clave en esta cita sagrada. Hay muchos otros textos que nos presenta el lugar o el uso de la trompeta, o como está en Números capítulo 10, o el sonido de la bocina, que en este caso se presenta como un shofar, cuando el pueblo gritó. El sonido del grito del pueblo se presenta como el sonido de un trua, en Josué capítulo 6, verso 5, ¿no? Un sonido fuerte que salió de los corazones de todo el pueblo, todo el pueblo tenía que gritar, ¿vale? Eso es esforzándose, aumentando, es un sonido, un gran trua, ¿vale? Entonces, eso es la dedicación que nosotros tenemos que tener para con él, y es el zikrón o el recordatorio que nosotros tenemos que tener respecto a lo que, teniendo en cuenta la declaración de Elohim para con nosotros. Es lo que sucedió al pie del monte Sinaí, ¿vale? Siempre que tenemos esta festividad, tenemos que volver en el pasado, porque si entendemos lo que Él hizo para nosotros, a partir de aquí podemos mirar el futuro y ver qué es lo que Él hará para nosotros. Si entendemos la declaración que Él hizo para nosotros, haciéndonos ser quien somos, a partir de aquí podemos dar una pauta, un seguimiento a la historia para ver cómo hemos llegado donde estamos ahora y por qué Él volverá a por nosotros a reunirnos, ¿vale? Pero antes de hablar del momento de la trompeta que sonará en la séptima, bueno, lo que aparece por Mateo 23, 24 en Apocalipsis, y hablar de las profecías, de los milagros y señales que están por venir, antes de mirar el futuro, es bueno que comprendamos el pasado. Porque esta convocación de Yom Teruah no tiene tanto que ver con el pasado. Es un ojo al futuro. Como todas las demás festividades, convocaciones sagradas, esas citas que Él tiene para nosotros. Nos quiere llevar al pasado para entender lo que Él hizo para nosotros. Porque así, al recordar lo que Él hizo a favor de nosotros, nosotros podemos sacar este Teruah de nuestro corazón, alabando su nombre, mostrando quién es nuestro amado, quién es nuestro Elohim, qué hizo a favor de nosotros, qué hará para nosotros. Ese es el mensaje que tenemos que conocer y transmitir a los demás. Porque si no, ¿qué le vamos a dar? ¿Una forma de religión donde sabemos soplar un instrumento musical? Eso lo hace todas las religiones del mundo. No nos haría diferentes al budismo, que también sopla de sus instrumentos, a otros cultos por el mundo, si somos iguales. Nosotros no conectamos esta festividad con un sonido de un instrumento. Y qué bonitos sabemos tener un ritual, sino nos conectamos con lo que Él hizo, con lo que Él nos compartió, con el sonido de su voz, porque es eso que tenemos que recordar, ¿vale? Es eso lo que traerá gozo a nosotros, es eso que nos hará a nosotros andar en la luz de su rostro. Bueno, la cita tiene más profundidad. Aquí Emanuel se quedó corto para explicar lo que significa andar en la luz de su rostro,
Pero bueno, tenemos tiempo en otras ocasiones para hablar de cómo es andar. Los que conocen el sonido de la voz de Elohim, de esta trúa que él dio, el mensaje que se transmitió para nosotros, cuál es el gozo en con nosotros, ese Ashrei, esta alegría que nosotros podemos tener debido a lo que él hizo para nosotros. Pero que ha sido una ocasión, una convocación especial, bendecida por el Espíritu de nuestro Elohim, y que nos trajo más luz en cuanto a la historia de esta convocación. Bendiciones a todos en nombre de Yeshua. Shalom. Y bueno, estamos estamos esperando una convocación sagrada, igual es 10 de Tishri. A partir de ahora en 10 días, ya saben que es una ocasión especial de completo reposo, ceso completo de todas las actividades. ¿Vale? 5 días más tarde vamos a tener aquí sí un día de fiesta solemne, 7 días de festividades. Todas estas ocasiones son días donde el trabajo, los estudios, hablando por los niños, ya tienen vacaciones todos. ¿Vale? Es un mes lleno de ocasiones de celebración. Algunas para recordar cierto pasado, algunas para recordar el futuro, otras para hacer introspección y reconectarnos con el Creador. Todas están hechas con un fin, ¿vale? El deber que tenemos aquí en esta comunidad es conectarnos con, a través del estudio de estas profecías, de estas festividades, comprender cuál es el propósito que Él tiene para con nosotros y saber cómo comportarnos. Bueno, hasta la próxima ocasión, bueno, que será la siguiente cita sagrada, que será en el Shabbat. Que todos tengan un feliz día a continuación y en los demás siguientes días, durante todo el mes. Bueno, siempre jamás con nuestro Elohim. Bendiciones en su nombre a todo el pueblo de Israel.